Dios bendiga mis amados hermanos y amigos que me escuchan en este día, que me dan la oportunidad de presentarle a ustedes una enseñanza la cual nos lleva a nosotros al Antiguo Testamento, donde vamos a conocer, y el tema es las consecuencias del pecado de Acán. Pero antes de entrar a ver las consecuencias del pecado de Acán y todo lo que sucedió por esos hechos, haremos un recuento de la historia rápida del pueblo de Israel cuando cruzaron el río Jordán, pero también hablaré primero sobre todo sobre una anécdota muy interesante que cae bien con referente a esta enseñanza. Había un misionero que estaba sirviendo al Señor en el África. Un día un león lo atacó, así que el misionero clamó: "Oh Dios mío, ayúdame", y Dios milagrosamente libró al misionero de las garras del león. Esa noche, cuando regresó a su casa, le dio gracias a Dios por su gran victoria. Pero cuando se fue a dormir, había un mosquito en el cuarto cuando las luces estaban apagadas y zumbaba por todas partes. Y esto a veces nos ocurre a nosotros cuando estamos acostados y sentimos el zumbido en el oído. Eso nos pasa. Cuando las luces están prendidas, se desaparece siempre el mosquito. Pero cuando se apagan, vuelve y aparece otra vez. Esto le estaba sucediendo a este misionero. Luces prendidas, no hay mosquitos. Luces apagadas, la misma cosa volvía a suceder. Toda la noche estuvo batallando este hombre, este misionero. Luchó con este mosquito. A la mañana siguiente, ahí estaba el mosquito sobre la pared, atiborrado en sangre, con la victoria en sus alas. El mosquito había vencido. Entonces Dios le habló al corazón del misionero: "Mijo, tú confiaste en mí para que te librara de las garras del león. Sin embargo, toda la noche fuiste derrotado por un mosquito cuando luchaste contra él por tus propias fuerzas". Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ver esta enseñanza, porque observamos algo importante, que en el día que Josué y todos los israelitas cruzaron el Jordán, unos pensarían que después de tantos años en el desierto, 40 años en el desierto, ellos avanzarían a la ofensiva. Tenían una alta experiencia en combate ya de 40 años luchando con todas las tribus de esa área. O a lo mejor utilizarían su entrenamiento, entrenarían más los arqueros, entrenarían la infantería ligera, prepararían más arcos, más espaderos. Josué decidió tener un tiempo de comunión con su pueblo y recordarle los símbolos espirituales de sus ancestros que le habían enseñado a ellos, lo importante de buscar a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Moisés. O sea, Josué se dedicó más a fortalecer la parte espiritual del pueblo, y tanto así que cuando cruzaron el río Jordán, tuvieron 3 días preparándose en ese lugar donde fueron circuncidados, y Dios les prometió a ellos darles esa tierra. Ya era la tierra prometida para ellos. Así que ellos se habían preparado tanto en el aspecto militar como en el aspecto espiritual. Pongan atención a este tema porque es interesante. Pero en Josué capítulo 7 y en capítulo 8 se habla sobre una ciudad en ruina, que es la ruina de Ai, traducido a ruina. Y vemos algo muy importante que se aplica a nuestras vidas diariamente, porque el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Tu enemigo ocupa la misma piel que tú ocupas, usa el mismo cerebro que tú usas para pensar pensamientos destructivos, usa las mismas manos que tú usas para realizar tus propias acciones. Te puede hacer más daño que cualquier otra persona. Este enemigo es la desventaja más grande que tenemos para poder vivir la vida cristiana. Hay 2 factores que hacen que la relación con este enemigo sea doblemente difícil. Primero que nada, nos resistimos nosotros, hermanos, a reconocerlo y a identificarlo, considerarlo un enemigo. Y muchas veces nosotros nos gusta este enemigo peligroso, este hermano. Segundo problema es que el enemigo está dentro de nosotros. Si este enemigo saliera y peleara con uno, fuera hombre o fuera mujer en este caso,
no hubiera problema, porque uno lo podría agarrar. Pero a este enemigo le gusta pelear desde adentro de su posición interior. Y el enemigo que te estoy hablando ahorita, hermano, es la carne. Todos nosotros tenemos un genoma de pecado desde Adán y Eva, de que pecaron. Y ese genoma está en nuestras vidas. Y está viviente. Tú aceptaste a Cristo, pero tienes ese genoma de pecado dentro de la vida tuya. Y es el que a veces nos hace fallecer, nos hace caer, nos hace derrotar, pero nos levantamos en el nombre de Jesús. Un ejemplo claro. Veamos la guerra entre los griegos y los troyanos. Los griegos estuvieron luchando 10 años por conquistar Troya y no pudieron. ¿Qué pasó? Desistieron, dicen. ¿Y qué hicieron? Hicieron un caballo de madera, lo pusieron bien bonito y se lo llevaron cerca a los troyanos. ¿Qué iba dentro cuando entraron el caballo de madera dentro de la ciudad de Troya? Estaba lleno de soldados. Y estos griegos entraron por dentro de la ciudad y destruyeron y llamaron y acabaron con Troya, hermano. Troya fue destruida por dentro. Y a veces nosotros, esta enseñanza que les vamos a dar, hermano, a ustedes, y amigo, escucha, que necesitas a Jesús para ser fortalecido y que ese enemigo, la carne, no te domine. Yo me recuerdo bien cuando yo estudié la clase de doctrina, yo tenía una silla y muchos hermanos veían esa silla en una esquina ya. Comenzaba la clase y los hermanos preguntaban, hermano, ¿qué hace esa silla en esa esquina? Esa silla se llama la carne, decía yo. Nunca permitan en un partido de su vida que la carne entre a jugar, porque donde entra, hasta ahí llegó todo, hermano. Amigo, hasta ahí llega todo, porque él va a destruir todo lo que has hecho bueno, hermano. Veamos un ejemplo también. Alejandro Magno, hermano. Alejandro Magno fue un hombre que a los 35 ya ha conquistado todo el mundo. Sin embargo, murió como un borracho. Alejandro Magno no pudo conquistar a Alejandro Magno. Un enemigo en su interior que lo destruyó, su propio enemigo. Por eso en este día, hermano, cuando vamos a dar esta clase, vamos a enseñarle a usted esta lección, hermano. Esta enseñanza tiene dos puntos muy importantes. La consecuencia del pecado trae derrota y la otra, la obediencia trae la victoria. Escucha, hermano, dos consecuencias, las consecuencias de la derrota y la consecuencia de la victoria. Esta fue la única batalla, hermano, que los hijos de Israel pierden al entrar a la tierra prometida. Y no fue por elementos exteriores, sino fue por dentro de ellos. Dentro del camino se encontraba la ciudad de Jericó, que ya había sido destruida, la ciudad de Ai y los gabaonitas, estaban los cananeos. Estos enemigos eran los que impedían que Israel tomara control de la tierra prometida. Pero Ai era una clave porque estaba en un punto de cúspide y se dominaba todos los caminos y ya estaban cerca de Betel. Y el Señor le había dicho a ellos, tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Es una promesa de Dios al pueblo de Israel. Él le había dicho, la tierra es suya. Entren, tomen posesión y disfruten de todo territorio que tomen. Ya el Señor le había dado a ellos la escritura, el título de propiedad de la tierra de Canaán a ellos. Y estaban preparados. Y vemos el primer punto y vamos a desarrollar. Las consecuencias del pecado traen derrota. Eso está, busquemos ahí, hermanos, en Josué capítulo 7, versículo del 1 al 15, y vamos a ir desarrollándolo poco a poco para que vean lo que sucedió. En el 1 dice, 7:1, sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sadi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Dios había declarado enfáticamente, o sea, el Señor le había dicho, no tomen nada de Jericó. Todo el oro, toda la plata, todo el hierro y todo el bronce es para el altar. Primicias, primer combate que tenían en la tierra prometida, todo era para Dios. Pero ¿qué sucedió, hermano? Acán, un hombre del ejército de Josué, que, hermano, pongan atención, tuvieron
tiempo, circuncisión, buscando de Dios, 3 días antes de entrar a Jericó. ¿Qué pasó con Acán? ¿Qué pasó con ese hombre que tiene la tendencia de robarse parte del botín de Dios, que había hecho que no lo tocaran? Entonces lo esconde y crea un pecado, crea un anatema. En el versículo 2 no dice 7:2. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai. A consecuencia, hermano, que ya Jericó había sido ya tomada por el pueblo de Israel y destruida. Lugar cercano a Bet-Aben, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados será suficiente para que tomemos Ai. Esa población tiene pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue vencido. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Esta es la trampa de la autosuficiencia, la trampa del orgullo, de la soberbia. Ahora los hijos de Israel se sentían enaltecidos, exaltados por su gran victoria en Jericó. Ahora se enfrentaban a una, como dieron las unidades de reconocimiento en el versículo 5. Hay una diminuta ciudad, muros caídos, son puros escombros. Eso va a ser fácil, viste de 2 vueltas, como dice el panameño. Pero se decían: no necesitamos todo el ejército. Debo recordar que cuando Israel pasó el Jordán tenían 40,000 soldados de combate. Para atacar ahí, mandemos unos cuantos miles para allá y acabaremos con ellos en una tarde. O sea que para ellos ahí no era nada. Así que vamos allá. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, que el orgullo nos lleva a la tragedia? A veces tomamos decisiones sin consultar y creemos que no, este es fácil, no es. Hermano, todo nos está yendo bien. A veces estamos dependiendo del Señor, sabiendo cuando la necesidad es obedeciendo sus mandamientos, confiando en Él para todo. Mientras confiamos en Él, experimentamos la victoria inevitable, que es el resultado de una vida de fe. Dios te va, por la fe, Dios te va a dar la victoria en todo, porque estamos confiando en Él, estamos dependiendo del Señor. Pero mientras nos deleitamos de lo que Dios nos da, muchas veces comenzamos a engañarnos nosotros mismos, comenzamos a pensar que la victoria se debe a qué, a mis grandes títulos que tengo pegados en la pared, a mis años de experiencia en este trabajo. ¿Y qué pasa? El próximo paso, hermano, es de creer que podemos ganar la victoria en la carne. Ahí representa a la carne. Cuando confiamos en la habilidad y disciplina, estamos en camino al fracaso. Cuando confiamos en nuestra habilidad, hermano, lo que Dios ha hecho por su gran poder es ahí cuando nos vamos de picada al desastre. Lo que Dios ha hecho por su gran poder es ahí cuando nos vamos de picada al desastre. Proverbios 16:18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. No hay ningún pecado que un hijo de Dios no pueda superar, hermano, en el poder del Espíritu Santo. Pero no hay cosa, por muy pequeña que sea, que tú puedas superar en el poder de la carne, hermano. La carne no tiene poder para nada. En cambio, hermano, si confiamos en Dios, hay victoria, aleluya, en todo lo que vamos a hacer. Los israelitas derrotan a Jericó en el poder del Señor, pero fracasan en Ai, en el poder de su carne, porque ellos suponían que Dios estaba con ellos en ese momento. No son los Jericó los que derrotan a los cristianos, son los Ai los que nos derrotan cuando uno menosprecia las situaciones y cree que puede hacerlo y comienza a considerar: no, yo puedo hacerlo, pero voy a decir algo. Yo puedo manejar esto solo, dice uno. Ese es el pecado del orgullo, hermano. Y el hijo del orgullo es la presunción. Escuchen, el hijo del orgullo es la presunción. Y el nieto del orgullo es la falta de oración.
Cuando usted comienza a enaltecerse en su personalidad, que yo tengo capacidad, que tengo esto, que tengo lo otro, tengo 20,000 diplomas, tengo aquello, tengo el ser la Biblia de extremo a extremo. Y no oras, hermano. Recuerda, el nieto del orgullo es la falta de oración. Comenzamos a dejar la orar y comenzamos a creer en nosotros. Cuando presumimos que podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas, dejamos de orar. Josué no estaba orando, hermano. Si él hubiera estado con Dios antes de atacar ahí, no hubiera pasado esto, hermano. 3 días antes de tomar Jericó, antes de entrar a Jericó, ir a empezar la campaña de Jericó, hermano, él estuvo orando y consagrándose con el pueblo de Israel. Y los 6 días que caminaron, el 6º día, todo lo que se hizo guiado por el poder de Dios. Y hubo una gran victoria. Porque hubo oración, hubo intercesión, hermano. Entonces, una de las consecuencias de la falta de oración nos crea a veces problemas. ¿Y cuál es el problema? Orgullo, presunción, falta de oración. Todo esto comienza a caerse uno como un dominó uno tras otro. Pero cuando finalmente ora, Dios le muestra exactamente lo que andaba mal. Y si él hubiera orado antes de ir a Ai, él hubiera sabido de antemano lo que andaba mal. Pero como habían tenido una gran victoria en Jericó, él se enalteció igual que las tropas. Tenían la moral en alto. Y era un hombre, mándate ahí, manda 2,000, 3,000 hombres y eso lo acabamos rápido. O sea, se olvidaron de Dios. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos y queremos tomar decisiones sin considerar a Dios? Y esto nos hace analizarnos a nuestra vida espiritual y pensar qué debo hacer yo antes de tomar una decisión, hermano, la que sea. Entonces en el 7:6, hermano, al 7:11 nos dice: ante esto Josué se rasgó la vestidura y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste este pueblo cruzar el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran, pero no hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán. Recuerden que Jericó era cananeíta y todos estaban huyendo, y eso estaban prendidos eso para allá arriba, los fuertes, las tribus cananeas, los gabaonitas, toda esa gente querían caer a Israel. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate. Ahí lo dice claramente: levántate. Y ¿qué haces allí postrado? Le dice Dios. Los israelitas han pecado y han violado el pacto que hice con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posiciones. ¿Qué quiere hacer, hermano? Imagínense. Tuvieron 3 días de circuncisión preparándose. Después fueron a la batalla, pues al 6º día toman Jericó, llenos del poder de Dios. Pero, ¿qué pasó con Acán? Un solo hombre, hermano. Un solo hombre. Imagínense. Josué ora después de la derrota de Ai. Josué ora después de la derrota de Ai. Si él le hubiera mandado 20,000 hombres a Ai, hubieran perdido, hermano. Porque iban sin la dirección de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a hacer algo, tenemos que buscar la dirección de Dios, hermano, y hacerlo de la forma correcta como Él quiere. La oración es lo primero que debemos hacer. ¿Por qué esperamos meternos en problemas y después vamos a orar? No, hermano. Cuando tú te levantes en la mañana, levanta tus manos de que te levantas. Reconoce el señorío de nuestro Dios. Dile: Abba, Padre, papito mío, bello mío, Señor mío, eterno mío, Salvador mío, eres mi Rey. Alaba a Cristo, alaba a Dios, alaba el poder del Espíritu Santo que mora en ti, que es el que somete, aleluya, a la carne. No le da chance de levantarse. La oración debería ser nuestro primer pensamiento, no nuestro último recurso, hermano. Necesitamos levantarnos por la mañana y ponernos toda la armadura de Dios todos los días. Clamar: Padre, me invisto con la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, ceñido de tu verdad y los sandalios prestos para el Evangelio.
la armadura por medio de la oración. Todas nuestras derrotas son realmente por falta de oración, hermano. ¿Te sabes? Toda la derrota que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual. Y amigo, tú que me escuchas, por eso te pasa lo que te pasa. Porque no estás cubierto con la sangre, no estás con la armadura de Dios. Necesitas aceptar a Cristo para investirte y cubrirte con Dios y tener victoria diariamente. Imagínate. Nuestra propia presunción y arrogancia a veces lleva a esto, hermano. 7:12 dice, y el 13. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. O sea que por ese pecado, hermano, ya Dios se había apartado. Estaba hablándole fuerte a ellos. Y que no podían vencer a nadie. O sea que a ti iba ya la campaña de la tierra prometida por un solo hombre. Sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyeron este botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Miren lo que dice Dios. Levántate, purifica al pueblo, dice el Señor. Dile que se consagre para presentarse ante mí mañana. Y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en este pueblo. A veces nosotros clamamos, hermano, Señor, ¿por qué no están funcionando las cosas? Entonces, por la pregunta, Padre, ¿por qué no? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué las puertas no se están abriendo? ¿Por qué las ventanas del cielo no se me están abriendo? Y el Señor te dirá, hermano, porque te amo demasiado para dejarte continuar en tu pecado, en tu falla, en tus errores que te van a destruir. Y es por eso que estoy reteniendo mis provisiones y mi presencia, mi poder y mi bendición. No porque estoy molesto contigo, es el Señor, sino porque me duele en el corazón. Dios nos ama tanto, hermano. Dios nos ama tanto, hermano. Amigo mío, Dios te ama tanto, amigo. Busca a Dios. Arrepiente de tus pecados. Abre tu corazón a Jesucristo, porque Dios te ama demasiado. El 7:14 nos dice, mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale, por suerte, presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. En el 15 dice, el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio de Israel. Así que el proceso sistemático comenzó a través del poder del Espíritu Santo en ese momento. Y en el 19 nos dice hasta el 22, entonces Josué interpeló a Acán, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel, esta es mi falta. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia, lo tomé, pero todo lo que tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda y dejando todo este dinero. El 22 dice, enseguida Josué envió a sus mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. El 23 dice, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Noten algo interesante, hermano. Las consecuencias del pecado de Acán. Primero él dice, lo vi. Lo vi. Segundo, lo codicié. Y tercero, lo tomé. Estos son los tres pasos del pecado de la carne, hermano. Ver, codiciar y tomar. Son tres elementos que Acán hizo, hermano. ¿Qué es la codicia? La codicia es querer apasionadamente algo que la otra persona tiene. Es anhelar con envidia. Es el deseo de tener lo que no pertenece. La Biblia dice, no codiciarás. Miren también, observen esto, hermano. Tomen eso, nota esto. Que Acán no se arrepiente de su pecado. Acán no se tiró al piso y comenzó a gemir por su generación, por sus hijos, por su familia.
y le pidió perdón a Dios porque Dios es un Dios misericordioso. Él no. Él esperó silenciosamente, hermano, a través de todo el proceso de eliminación que fue llamando por tribu, por esto, por familia, hasta que llegó a él. Se quedó callado. No hubo arrepentimiento. En 1 Juan, capítulo 2, de 15 al 16 dice: no amen el mundo ni nada lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. No tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El verdadero problema de Acán no era el amor por el mundo. Su problema era que el amor del Padre no estaba en él. El amor por el mundo es indicativo de que el amor del Padre no está en ti, hermano o amigo. Así que lo que sucede es que no amaban suficiente al Padre, no amaba a Dios. Él estaba en el grupo de ahí que estaban circuncidando, el grupo que estuvo intercediendo antes de entrar a Jericó, pero su corazón no amaba a Dios, no amaba a Dios. La manera de evitar la codicia, hermano, la falta de satisfacción y los mundanos y el pecado en nuestra vida, es amar a Dios con todo nuestro corazón. Si usted ocupa su corazón con la palabra, no hay espacio para más nada. Se va todo aquello, hermano. No hay espacio para maldad, no hay espacio, y se somete la carne al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si hay pecado secreto en la vida de nosotros, y si la codicia está corriendo todavía, arruinando algo, entrégaselo a Jesús. Amigo, entrégaselo a Jesús. Entrégale todo a Jesús. Clama, arrodíllate y Señor Jesús, te pido perdón porque he codiciado, he deseado aquello, he pensado mal, me he tomado esto, aquello incorrectamente. Entrégaselo a Jesús. Búscalo en oración. Ten comunión con Jesús, aleluya. Camina con Él, reflexiona con Jesús, aleluya. Jesús es el creador del universo, el salvador del mundo. Te ama, tú eres muy valioso para Él. Por eso Él murió en la cruz. Por ti, por mí, por todos nosotros. Así de grande es su amor. Cuán misericordioso nuestro Dios. Cuando pecamos no podemos prosperar, hermano. Cuando estamos cayendo en pecado, en negligencia, en arrogancia, en orgullo, no prosperamos. Y cuando no prosperamos, no podemos tener victoria, hermano. No podemos tener victoria. Miren, la maldición del pecado sin confesar. Esto es lo importante. Miren lo que pasó a Acán. Acán se quedó callado. Veía todo el revolú. Esperó que fuera señalado. Pero la maldición del pecado sin confesar. Mira lo que el pecado de Acán hace. Primero, deshonra a Dios. Sí, deshonra a Dios. ¿Te acuerdas de la oración de Josué cuando él estaba orando? Señor, ¿qué harás tú? Tu gran nombre. El pecado deshonra el nombre de Dios. Nosotros llamamos su nombre. Hermano, a ti te está observando tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo. Ellos te están viendo. ¿Cómo vives? ¿Cómo hablas? ¿Qué estás haciendo? No solo te desacreditas si te portas incorrectamente, sino también desacreditas el gran nombre de Dios. Porque la gente dirá, esta persona va a la iglesia todo el tiempo. Esta persona está ahí, mira, peleando en esa casa, grito en esa casa. ¿Cómo vas a poderle hablar de Cristo a tu vecino? ¿Cómo vas a hablar de Cristo a tu compañero de trabajo si participa de chistes incorrectos? Yo me recuerdo bien que estaba trabajando en un lugar. Yo era un director ahí. Éramos 18 directores. Y el jefe. No quiero dar el nombre porque la persona la aprecio mucho. Y esa persona llegó a alguien contando un chiste feo. Iba a contarle y la persona dijo, no, vámonos aquí. Todos se fueron. Todos se fueron a un cuarto aparte. Ya se estaban riendo ellos a carcajadas. Y me dejaron solo a mí en la oficina de la reunión. Al rato volvieron al minuto. Bueno, fue mucho lo que fue. Dice Francisco, te respetamos por tu testimonio que tú nos das a nosotros. Mira eso, hermano. Testimonio, hermano. Tenemos que darnos a respetar porque somos luz donde hay oscuridad. ¿Cómo queremos ganarle y hablar de Cristo a una persona si participamos en las cosas del mundo? Amén. Segundo,
No solo, hermano, deshonra a Dios, sino que es la causa de que tus hermanos sean derrotados. En 1 Corintios 12, 26 nos dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Dios no solo hace responsable de nuestros pecados, sino también nos hace responsable por la derrota de tu hermano. Así que tenemos que ayudar a nuestro hermano. Así que cuando usted hace algo, piense lo que está haciendo. Somos un cuerpo de Cristo. Todos somos parte del ejército de Dios. Tercero, fuera de la deshonra de Dios. Escuche, estamos hablando ahorita, hermano, para que estén claros, cuando uno está en la maldición de ese pecado sin confesar y la gente te está observando. Tercero, fuera de la deshonra de Dios y la derrota de tus hermanos, Acán trae desgracia a su familia. Vemos en 7:24 dice, y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, en el versículo 25 dice, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Imagínense, hermano, aquí tenemos un padre que había corrompido a su familia, a sus hijos, y el pecado de él los abracó a ellos. Por eso nosotros debemos ser disciplinados con nuestros hijos. Yo me recuerdo una vez, hace muchos años, mi hijo tenía como 6 años más o menos, y entramos a un almacén. Y cuando salimos del almacén, mi esposa y yo vimos que traía un carrito en la mano. Y, oye, ¿quién te dio ese carrito? No, yo lo tomé ahí. ¿Y quién lo pagó? No, yo lo agarré. No, eso está mal. Fue corregido en el momento. Nosotros tenemos que corregir las cosas en el momento, no dejar festejar las cosas, alegrarnos pues se trae un carro escondido de la gente ahí. No, hermano, y somos cristianos y buscamos a Dios. Tenemos que, hermano, dar testimonio. Y devolvimos, vimos de la persona, mire, mi hijo se trae, ay, pero mire, no, es que ese carro no lo pagamos, ese carro él lo tomó y se lo trajo en el bolsillo, y eso es incorrecto. Oiga, dice la señora, ojalá todos los padres fueran así. Romanos 14:7 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Jesús dijo en Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdrá que le colgara el cuello una gran piedra de molino y lo hundiera en lo profundo del mar. Imagínense, no hay forma de que tu pecado desaparezca a menos que no sea lavado por la sangre de Jesús. Escucha, amigo, no hay forma, no hay nada, solamente puede desaparecer el pecado a través que seas lavado por la sangre de Jesús. Tarde o temprano tu pecado te alcanzará, pero por eso tienes que buscar de Dios, arrepentirte y decir, Señor Jesús, quiero aceptarte, perdona mis pecados. Eso fue lo que pasó a Acán. Acán no se arrepintió, Acán no dijo en ningún momento me arrepiento, y llevó a ¿qué? A toda su familia a una muerte y a una condenación, producto, y no solamente eso, hermano, sino que hizo que todo un grupo de sus compañeros muriera en la batalla de Ai. Y mejor que no mandaron toda la cantidad de hombres que tenían que enviar, sino que enviaron una mínima tropa. Si no, hubieran muerto mucho más gente, producto de la desobediencia de Acán. Pero vamos al otro tema, segundo punto. La obediencia trae la victoria. Josué capítulo 8. Henry Ford define un error como la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero esta vez más inteligente. Josué estaba a punto de comenzar de nuevo, pero esta vez más inteligentemente y obtener victoria sobre sus errores. Ya él había aprendido. Aquí todo se hace con oración, nada sin oración a Dios. 8:1. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te acobardes. Recuerda que la moral del ejército se había bajado producto de la derrota que habían tenido. Toma contigo a todo el ejército. Imagínense, vieron el poder de Dios cómo derribó los muros de Jericó y cómo ellos entraron y dominaron esa ciudad y la destruyeron. Y ahora estaban en esta situación. Toma contigo todo el ejército y ataquen las ciudades ahí. Yo le daré la victoria sobre su rey y su ejército se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que lo rodea.
Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Esta vez los hijos de Dios van a Ai y lo hacen a la manera de Dios. Aleluya. Hermano, de hacerlo a su manera, habrían experimentado una derrota. Pero ahora, haciendo a la manera, experimentarán la victoria de Dios otra vez. Nosotros también nos enfrentamos a dos maneras de hacer las cosas, hermano. Todos nosotros. A nuestra manera y a la manera de Dios. Cuando lo hacemos a nuestra manera, hermano, las cosas terminan generalmente en derrota. Yo le llamo franciscada, para que se llame Francisco. Le llamo franciscacha, mira esta franciscaiza. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, las cosas terminan siempre en victoria. Aleluya, levanta la mano y dale gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das esa victoria. Y comienza con qué? Alaba a Dios, búscalo en oración, clama al Señor, aleluya. Amigo mío, la vida cristiana es hermosa, es una vida de aventura, aleluya. Con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Sabiendo esto, porque todavía tratamos de hacer la cosa a nuestra manera primero. Eso es lo triste. A veces nosotros fallamos tanto. Yo a veces me pongo a pensar, Dios, tantas veces que te he fallado. Pero Dios es un Dios de amor. El mismo Dios que le da la victoria en Jericó, le dará la victoria ahora en Ai. Una vez que los israelitas se arrepienten y juzgan sus pecados, Dios le dice, así como le di Jericó, ahora les daré Ai. Pero noten que Dios lo hace en diferentes maneras. Esta vez no va a darle vuelta. No. Esta de la estrategia de Dios cambia. Dios no tiene un patrón A, B, C, D. Falso. Dios hace como Él quiere, a quien quiere y como Él quiere, hermano. En Jericó ellos marchan alrededor de las murallas, gritando en voz en cuello, y las murallas se derrumban. Pero ahora Dios les dice, ustedes van a tomar Ai estratégicamente, y vamos a ver la operación Yunque Martillo. Es una operación militar, Yunque Martillo. Es aplicada. Mira, ¿de dónde viene? ¿Cuántos años tiene esa estrategia que hoy en día los militares, si agregamos la operación Yunque Martillo? Hermano, esa estrategia es vieja, ya Dios la había planificado hace tiempo. Y a pesar de que Dios les asegura la victoria, Josué planea el ataque minuciosamente, porque Dios le da las instrucciones. Una tropa israelita traerá a los hombres de Ai a salir de la ciudad, mientras que la segunda tropa saldrá de su escondite para atacar a Ai por la retaguardia. Una vez que la primera tropa hace salir a los hombres de la ciudad, Ai queda indefensa. Entonces la segunda tropa captura la ciudad y los hombres Ai que quedan atrapados entre las dos tropas son aniquilados. Yunque Martillo. Así que sí, que estrategia moderna no. Ya Dios, hermano, la Biblia habla de todas las estrategias increíbles. Los israelitas matan a los habitantes Ai, saquean la ciudad y le queman. La estrategia militar de Josué resulta todo un éxito. Esta vez Dios le había dicho que podían apoderarse del botín. Imagínense, las primicias en Jericó. Pero ahora en la segunda vuelta hubiera compartido el botín con los demás. Israel pierde 36 hombres en la primera batalla contra Ai. Pero esta vez, en la segunda batalla, no pierde ningún soldado, ni un hombre. La victoria en la vida cristiana, hermano, no es la ausencia del conflicto, sino más bien, escucha, hermano, la presencia y protección de Dios en medio del conflicto. Podemos tener mil problemas, podemos estar en situación, pero si tú estás orando y clamando, hermano, ¿quién está en medio de nosotros? ¿Quién está en medio de nosotros? Dios Todopoderoso, el poder del Espíritu Santo. Jesús está en medio de la batalla, aleluya. Nuestro gran y amado pastor que nos pastorea. Jesús está en medio de nosotros. Nos guarda, nos cuida en medio de los conflictos, aleluya. Él te cuida, hermano. Él te protege. Amigo mío, no pierdas esta oportunidad. En medio del conflicto que tengas, ríndete a Cristo y Él te protegerá y te cubrirá y te guardará. Jericó es tomado durante el día, Ai tomada durante la noche. En Jericó los israelitas estaban unidos, en Ai estaban divididos en dos grupos. Yunque Martillo, fue diferente. La batalla de Jericó es un maravilloso milagro. Ai es una gran maniobra militar. No es
esquemas militares, cuando uno ve esto, wow, se sorprende. Sin embargo, lo importante de todo esto, hermano y amigo, es que Dios le da Jericó a los israelitas y Dios también le da Ai a los israelitas. Ya con la toma de Ai, hermano, y entraban a la tierra y tomaban puntos altos en Canaán, la tierra de Canaán. Pero Dios lo hace de diferentes maneras. Los métodos de Dios cambian a menudo. Y a veces pensamos que Dios tiene que hacerlo igual. No. Siempre todo el tiempo. No, Dios va a cambiarlo. Dios te va a sorprender, hermano. Dios nos sorprende. Jesús nos sorprende. El poder del Espíritu Santo nos sorprende. Milagros, sanidades. Aleluya. Solamente tenemos que confiar en Él. Que Él tiene el control. Él es el comandante superior nuestro en nuestra vida. Pertenecemos al ejército más poderoso del universo. Al ejército de Jesús. Al ejército de Dios todopoderoso. Los métodos no son lo importante. Los métodos que Dios va a utilizar no son lo importante. Es Dios, hermano. Lo importante es Dios. Aleluya. Lo importante es Dios. En el capítulo 7 los israelitas querían hacer las cosas a su manera y desobedecen al Señor. Sin embargo, Dios los perdona y les da un nuevo comienzo. Y esa es la naturaleza de Dios, de perdonar el pecado, amigo. Él te da una nueva oportunidad. A veces pensamos que Dios nos guarda algún recuerdo. No, lo que somos, lo que tenemos eso en el corazón. Dios no sufre eso, hermano. Dios es un Dios de misericordia y amor. Él te ama, amigo mío. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Confesión no es andar en generalidades. Acán confesó claramente, lo vi, lo codicié y lo tomé. Él lo confesó, pero lo confesó no frente a Dios. No se arrepintió. Cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón, amigo. Cuéntale, dile, Señor, he fracasado, he hecho esto. Amigo, hermano, si has hecho algo incorrecto, pídele a Dios ahí. Especialmente que ya sabe, pero Él quiere escucharte. Él, amigo y hermano, Él quiere escucharte, que tú se lo digas. No le andes con rodeo a Dios. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justificación, pero con nuestra boca, hermano, se confiesa para ser salvo. Él quiere escuchar. No puede haber gozo en tu vida, no puede haber poder en tu vida, no puede haber victoria en tu vida hasta que no confieses tu pecado, amigo y hermano. Si tienes una situación difícil, Dios te perdonará. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de gracia, el Dios del perdón. Es el Dios de los nuevos comienzos. Él siempre nos dará una oportunidad, hermano y amigo. Él te da una oportunidad. No hay pecado grande, ni chico, ni nada. Todos son pecados y Él te da la oportunidad siempre y cuando lo confieses y aceptes a Cristo en tu corazón. Cuando nosotros necesitamos recuperar la victoria, debemos seguir el plan de Dios. Aleluya, como hizo Josué en Ai. Si vamos a recuperar la victoria, debemos vivir con y seguir a Jesús. Aleluya. Él siempre está cerca de nosotros. En estos tiempos cruciales de nuestra vida cristiana, frente a estas situaciones que estamos viviendo, Jesús está en tu hogar, Jesús está en tu familia, Jesús está en tu trabajo, aleluya. Él está en medio de esa situación que hay ahorita de este COVID. Él está ahí en el taxi, Él está en el tren, Él está en el bus, Él está en el metro, Él está en todo lugar contigo, hermano. Y siempre va delante de nosotros para guardarnos en las batallas y para guiarnos en la batalla. Recuerden, hermanos, somos soldados, pero nuestro comandante es un pastor de ovejas. Aleluya. Que tarde o temprano nosotros nos tendremos que rendir ante Él y entregarle a Jesús. Aleluya. Jesús, aquí está la armadura que leíste y entraremos al redil como ovejas. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Su venida está pronta. Dios es un Dios de poder. Vemos el caso de Sansón, hermano. Una nueva oportunidad. Cuando vino todo lo que le pasó a Sansón, la historia a él, y en su momento más victorioso fue en su muerte, porque Dios le perdonó y le dio una oportunidad. Dios le da a Juan Marcos una segunda oportunidad. Pablo acusa a Juan Marcos de ser un fracasado, un desertor, pero él le da la segunda oportunidad y termina escribiendo el Evangelio de Marcos. Dios le da a Pedro un nuevo comienzo. Simón Pedro, hermano, negó a Jesucristo y Dios le dio una segunda oportunidad. Fue el predicador del día
de Pentecostés, donde se convirtieron miles de personas. Si le confiesas tu pecado, Él te perdonará, amigo, y te dará un nuevo comienzo. Lamentaciones 3, 22, 23 nos dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. La palabra es clara. La misericordia, Dios es bueno y su misericordia es eterna. Y cada mañana la misericordia de Dios se renueva. En Josué 8:25 dice: ese día murieron todos los habitantes, hay como 12,000 hombres y mujeres. Ten presente, hermano y amigo, que esta no fue la masacre de los inocentes, sino el juicio de Dios de esas naciones. Era una sociedad malvada que por mucho tiempo se había resistido a recibir la gracia de Dios y su verdad. Al final de ese día, la gente pudo ver con sus propios ojos que la promesa de Dios se había cumplido. La deshonra y derrota causada por Acán había sido borrada. E Israel estaba ahora, aleluya, camino a conquistar la tierra prometida. Cayendo ya Ai. ¿Cómo Ai representa a la carne en este pasaje? Aprendido grandes lecciones. Vamos a aprender. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esta lección? Primero que nada, hermano, debemos reconocer quién es el enemigo. Escuchen, debemos reconocer quién es el enemigo y cuál es su potencial. Tenemos que reconocer que el enemigo más grande que tú y yo tenemos está en nosotros mismos. Sí, está en nosotros mismos, como dije al comienzo. Si sabes que tienes un enemigo aquí, párate frente a un espejo, mírate. Tú mejor que nadie. A Dios nadie le puede engañar el consejo de nuestros corazones. ¿Y qué ocurre? Que nosotros, hermanos, a veces decimos el cuento de siempre: no, es que el diablo me hizo hacerlo. No te lo creas, es tu carne la responsable. Y hay una anécdota del caballo. Dice que había un caballo de un señor y el señor lo soltó. El caballo se fue al lado del vecino y comenzó a comerse la cosecha del vecino. Pero quien soltó al caballo fue Satanás. Imagínense, el caballo lo soltó el diablo y el vecino no se dio cuenta. Y llegó el otro y se dio cuenta que le estaba comiendo su comida y vino y le mató. El hijo del dueño del vecino mató al caballo. Entonces el dueño se observó que le habían matado su caballo y fue y mató al hijo. Imagínense. Entonces vino el papá del muchacho y mató al hombre. Bueno, pasaron así. En el cielo, ¿sabes lo que dijo el diablo? La anécdota dice: Satanás, ¿qué tú hiciste? Yo solamente solté el caballo. Yo no maté a nadie. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no busquemos excusa ante Dios. No busquemos excusa ante Dios. Y lo más importante es que nosotros debemos reconocer nosotros mismos nuestros errores, nuestras faltas y decírsela al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier cosa. Y esa es la falla de Ai. Ai representa a la carne en este pasaje que hemos aprendido. Grandes lecciones espirituales nos está dando Ai a nosotros. Reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros errores, aquellas cosas que hemos cometido, aquellas cosas que decimos, aquellas pequeñitas cosas, la zorrita esa. Me llevo un lápiz, me llevo un papel de la oficina, juega vivo. El cristiano juega vivo, el cristiano juega conforme a la palabra de Dios, hermano. Segundo, debemos examinar cuidadosamente nuestros fracasos. Más que nada, debemos reconocer que la razón de nuestra derrota es porque estamos dependiendo de nuestras habilidades. A veces nos creemos autosuficientes. No, hombre, ¿para qué yo voy a hacer? No, si yo estoy ganando buen dinero aquí, hermano. El que te dio ese trabajo fue el Señor. El que te dio esa casa es el Señor. El que te dio ese carro es el Señor. El que te dio tu esposa y tus hijos es el Señor. Amigo, para que sepas, nada te pertenece, todo le pertenece a Dios. ¿Cómo llegaste aquí? Viste pelado. Cuando llegaste a la tierra, viste como un rey desnudo. Pero Dios te va proveyendo todo. No tus habilidades. Es bueno estudiar, es bueno prepararse, es cierto. Pero no hemos confiar. ¿Te acuerdas de lo que dijeron los espías a Josué? ¿Qué le dijeron? Josué solo necesita 2 o 3,000 hombres para vencer aquella ciudad. Te invité 2 vueltas. Pero Josué no oró. Que si hubiera orado, Dios le hubiera dado discernimiento. Aguanten, no vamos a hacer esto. Y mejor que mandó 2,000, 3,000 hombres, porque si hubiera mandado 20,000, hubieran muerto como unos 10,000 hombres.
por el pecado, porque Dios había parado su bendición sobre ellos. Pero terminaremos en el mismo lugar si seguimos creyendo en nuestras habilidades. Donde se encontraba Pablo cuando clamó en Romanos 7:24, soy un pobre miserable, dijo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Él sabía que había una lucha con la carne. Hermano, ni tú ni yo podemos controlar la carne. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, cuando Jesucristo, aleluya, entra a tu vida, el Espíritu controla, hace que tu espíritu coja vida y agarre a la carne y la domine. Amarra la lengua, amarra los deseos, pasión, todo comienza a ser amarrado. Porque mientras tengamos ese genoma en nuestro cuerpo, que es el pecado, él va a tratar de salir siempre. No puedes mejorar ni controlar a la carne o tu naturaleza pecaminosa. Dios dice simplemente que no puedes, hermano. No puedes. Cristo murió no solo para salvarnos, sino para que pudiéramos lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos 8:3 dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Imagínense, la ley no pudo liberar, la ley la tenían ellos. Porque el pecado, hermano, anuló su poder. Por eso Dios envió a quien, a su propio Hijo, a Jesucristo, Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Mas Jesús nunca pecó. El caballero de la cruz, aleluya, murió en la cruz del Calvario, cargando en esa cuenta con nuestros pecados, nuestra dolencia, nuestras enfermedades, flageleado, golpeado. Cristo murió violentamente por ti, por mi hermano y amigo que me escuchas. Cristo murió por ti también. Pero al tercer día venció la muerte y resucitó. Y ascendió a la presencia del Dios eterno, y ya se le dio un nuevo nombre y se le dio todo poder en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y no solamente eso, hermano, no solamente eso, amigo, sino que también lo puso como abogado y fiel y justo ante el Padre. Así que el enemigo no puede llegar, porque si tú confiesas al Padre diariamente tus pecados, tus errores, cuando llega Satanás a acusarte allá, está anulado el caso, porque ya Jesús lo conoce, hermano. No guardes nada oculto, no guardes el baúl del recuerdo en tu casa. Saca todo eso que el Señor se cuenta, díceselo. Porque Jesús, a través de la sangre carmesí, nos limpia de todos nuestros pecados. Cuando Cristo vino a esta tierra, no solo murió por nuestros pecados para darnos salvación, sino también para llevar a juicio la vieja naturaleza del pecado, porque ya la somete a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando aceptas a Cristo, llega el Espíritu Santo y controla inmediatamente la carne. Por eso hay un cambio en ti. Mira la diferencia que tienes ahora que cuando eras antes. De otra forma no podríamos tener una relación con Dios. Cristo murió porque yo tengo una naturaleza pecadora y porque tú tienes una naturaleza pecadora. Él murió por ti, por mi hermano. El Espíritu Santo no podía tocarnos hasta que Jesucristo no pagara la multa. Cuando la multa fue pagada y nuestra naturaleza pecadora fue condenada, entonces el Espíritu Santo pudo venir a nuestra vida y darnos la victoria. Cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. Cuando él fue resucitado, se le apareció a ellos. Y él ya había Cristo pagado todo. Ya había pagado la multa. Y él nos dio libertad. Por eso en esta noche te quiero decirte algo sencillo, mi amigo que me escucha. Circuncida tu corazón como señal de rendición total a Dios. Y muera todo lo que separa de él. Celebra la fiesta de Cristo. Es decir, reconoce en tu vida la obra de Cristo. Ha realizado a favor tuyo para rescatarte de la esclavitud. Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado. Su sangre nos da testimonio de esto hoy. Hermano, aliméntate de la palabra, de la escritura. Amigo, aliméntate de la escritura. Jesús tiene planes hermosos y bellos para ti. Mire la victoria de Ai, aleluya. Se arrepintió el pueblo. Tomaron la decisión que Dios había tomado contra Acán. Ese no se arrepintió y por eso fue juzgado de esa forma. ¿Qué tú esperas, amigo mío? ¿Qué tú esperas? Arrepiente de tu pecado. Si no vas a llevar a un juicio eterno.
Dios te está dando tendencia, te está tendiendo ese puente de amor a través de su Hijo amado. Jesús no vino a que morir en una cruz para que todo el mundo lo vea en una cruz clavado. No, no, no. Él vino a redimirnos, a rescatarnos a cada uno de nosotros, como dicen ahí. Perdonó el pecado del pueblo y le dio gran victoria. Por eso nosotros en esta día, amigo mío y hermano en la fe, pongámonos a cuenta con el Señor en nuestra vida. Si hemos pecado, si hemos tenido un error, digamos al Señor, en aquí, perdóname, límpiame, porque sabemos que estamos en constante batalla diaria, pero tú nos das la victoria. Te invito a orar en este momento, Padre eterno. En este momento, Señor, vengo ante tu presencia y clamo a tu misericordia, Jesús. Así como tú le diste la victoria a Josué y al pueblo de Israel en Ai, así como tú le diste la victoria a ellos en Jericó, así danos la victoria en todo nuestro caminar diario. Que sea la oración lo más importante para nosotros y que no nos olvidemos que en todo tiempo tenemos que orar. Cuando no oramos, vienen los fracasos, viene el orgullo, vienen aquellas cosas que no nos impiden avanzar. Pero te pido, Señor, en este proceso, te amamos, te bendecimos, mi Dios eterno. Que aquellas personas que escuchen esta palabra en este día, Señor, se arrepientan de sus pecados. Que aquel hermano que escucha esta palabra vuelva al camino correcto y le diga al Señor todo para recibir su perdón. Seamos como Josué, aleluya, que en todo tiempo él se preparó, buscó, pero hubo una falta y esa falta produjo grandes problemas. Por eso nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón, presentárselo al Señor, presentarnos, enamorarnos en la presencia de Jesús y decirle, deme aquí, Señor, porque sabemos que estamos en constantes batallas y a veces fallamos y a veces caemos, pero nos levantamos y ya seguimos, aleluya. No nos quedamos ahí tendidos. Padre, danos la oportunidad diaria de poder adorarte, exaltarte y buscarte, Señor. Bendice a mis hermanos, aleluya, de la iglesia Casa Carismática Belén. Padre, fortalece sus vidas espirituales, fortalece sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, Padre. Y aquel amigo que escucha esta palabra en este día, dale convicción de arrepentimiento a través del poder del Espíritu Santo. Espíritu de poder, toma control de nuestros hogares. Que nuestra familia oigan tu palabra y se arrepienten y busquen de tu presencia. Tenga usted misericordia a nosotros en este día y todos los días, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo bueno que tú eres y toda la honra y la gloria sea para usted, mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y les amamos. Bendiciones. Hay grandes cosas para todos nosotros. Dios nos ama mucho y Él es un Dios de poder y de grande victoria. Amén y amén. Aleluya.